Lo decíamos, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el proyecto de ley que prohibía y sancionaba la carrera de galgos. Para hablar de este y otros temas, estamos hasta ahora en contacto con el diputado del Frente Amplio, Diego Ibáñez. Diputado, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Nicolás. Comenzamos con este tema, su reacción con respecto a nuevamente el rechazo a un proyecto que buscaba prohibir las carreras de perros en canódromos u otros lugares, galgos. Esto ya de hecho había sucedido el año 2021, si no me equivoco. Así es. Sí, bueno, segunda vez que se rechaza. Lo que buscaba este proyecto es justamente hacer lo que hace Uruguay, Argentina, Brasil, algunos estados en Estados Unidos, que es justamente prohibir las carreras de perros para evitar este procedimiento de descarte que se señalaba en la nota, esta reproducción indiscriminada que muchas veces sufren las perritas, sobre todo los galgos de raza galga, y desde ese punto de vista tratar de propender a que muchas apuestas que se generan en este proceso, que son ilegales por lo demás, dejen de existir. Si no me equivoco, el proyecto se rechazó por cerca de 15 votos, de 15 parlamentarios, lo que bueno, es una distancia a la cual hay que allanarse y esperemos que una vez que se rechace un proyecto después no se puede volver a discutir dentro de un año. Esperemos que para el próximo año pueda avanzar también una regulación en esta materia. Ahora, que de hecho estaba revisando notas con respecto al 2021 cuando también se rechaza este proyecto que tiene la misma base, digamos, y fue bastante dividido. Ahí marcaron la diferencia de las abstenciones, digamos. Usted muy bien dice, si eventualmente se repone o se inicia un nuevo proyecto de este tipo, habría que esperar un año. Pero tercera vez podría suceder lo mismo, digamos, que no se llega a consenso en términos prácticos, ¿no? Bueno, efectivamente, aquí hay que partir de la base de que hay un problema, que es justamente la regulación, la falta de regulación de las carreras de galgos, de las carreras de perros. Aquí es importante señalar lo que establece la evidencia, lo que señalan los colegios médicos de veterinarios, lo que señalan los etólogos caninos, que son los profesionales que se dedican a estudiar el comportamiento animal, que primero que todo no puede considerarse un deporte, algo donde está en riesgo la lesión, la fractura y luego el descarte de los animales. Y eso lo han dicho también muchas organizaciones que son voluntarias, que reciben a los galgos y que los recogen, los cuidan y luego los dan en adopción. Son prácticas que son recurrentes, lamentablemente. Se ha dicho también acá en sala que votar en contra de esto estaría estar en contra de las tradiciones chilenas. Y, sí. Ese ha sido un argumento fuerte en esta discusión, sí, que se suma a otras actividades como por ejemplo el rodeo, que tiene diferencias con respecto a las carreras de galgo, pero dentro de la tradición entran en espacios de recreación, deportivo y también de folclore. Sí, mire, yo creo que es legítimo plantearlo de esa manera. Dentro de lo que es la identidad nacional, por supuesto que son legítimas las aprehensiones. Ahora bien, nosotros entendemos la tradición como una cultura en permanente cambio, en permanente evolución. Aquí hay que sacar lo mejor de una generación para transmitirla a otra generación. Y creemos que hoy hay un debate legítimo en el seno de la sociedad que tiene que ver con el bienestar animal, que justamente con prácticas que no per se significan maltrato animal, sino que implican un riesgo que puede constituir maltrato animal y que eso ha ocurrido y que hay evidencia suficiente, lo señala el Colegio Médico Veterinario. Entonces, aquí hay un debate largo también a propósito de la ruralidad. Se ha dicho mucho que sería estar en contra de la ruralidad, pero la verdad es que yo represento un distrito rural y aquí hemos aumentado el presupuesto de INDAP, hemos cambiado los criterios de la Comisión Nacional de Riego para mejorar la agricultura familiar campesina. Estuvimos el día domingo en La Ligua celebrando el Día Nacional del Campesino. La verdad es que también hay argumentos bien tramposos un poco para mezclar y ensuciar el debate con respecto a otros temas que yo creo que no vienen al caso. Lo importante acá es que, bueno, intentamos empujar este proyecto de ley, se perdió. Legítimamente tenemos minoría en el Congreso y bueno, trataremos de empujar una regulación que esté a la altura también de lo que demandan muchas organizaciones, muchas personas que viven en zonas rurales y que también se hacen cargo del cuidado de los animales cuando luego ya no pueden, se reduce su esperanza de vida o sufren fracturas y luego los dejan botados. Ahora, desde los defensores de la actividad se apunta a que con el paso de los años está más regulado, más normado estas carreras. ¿Es así? ¿Usted cree que es así, efectivamente? ¿Se puede hacer más, digamos, si no lo considera? Mire, en Argentina hay un punto acá. En Argentina cuando se prohibió las carreras de perros, igual se están desarrollando de forma clandestina. Entonces aquí hay que montar la fiscalización. No todo tiene que ver con materia de prohibición, sino que tiene que ver con fiscalización, con gestión, con participación de los municipios, en el control también que tengan de las actividades que se hacen en su territorio, sobre todo en las zonas rurales, que son zonas extensas, donde no se tiene el control pleno de lo que ocurre en el territorio. Y creo que allí hay mucho paño que cortar. Ahora bien, en materia de bienestar animal, yo insisto, y hemos propendido a modificar la ley Cholito,
a darle más atribuciones a los municipios. Nosotros nos juntamos permanentemente con alcaldes y alcaldesas que dicen, ok, hay una norma, hay un papel acá que me dice que debo denunciar el maltrato animal, pero no tengo recursos ni funcionarios para yo destinar a estas labores. Las facultades las tiene para regular, para que no haya un daño a los animales en este caso, pero lo que falta son recursos y finalmente que se aterrice, digamos, la facultad, ¿no? Para entenderlo así, especialmente en lugares rurales, en zonas rurales donde ahí hay un problema o varios problemas. Exactamente, y es algo que también le hemos dicho al gobierno, que es importante que en la próxima ley de presupuesto venga una forma de financiar las ejecuciones que están contempladas en la ley contra el maltrato animal, en la ley Cholito. Creo que eso es fundamental, eso es lo que han pedido muchos alcaldes, de la Asociación de Alcaldes Rurales también, para justamente hacer cumplir la ley. Ya. Déjeme llegar a otro tema, aprovechando que nos acompaña aquí en Noticias 24 diputado y también Noticias en el Congreso el día de hoy. Finalmente, y lo que comenzó siendo una discusión, no voy a decir simple, las discusiones nunca son simples, digamos, pero que iba a ir por un camino bastante rápido, podríamos decir, terminó siendo más complicado, hasta con un veto presidencial. Me refiero a las elecciones municipales y gobernadores regionales en 2 días. Finalmente, eso ya sale, con un veto presidencial, queda conforme con lo que fue este último paso del proyecto y con los tiempos también que corren para lo que va a ser octubre. Mira, a mí me hubiese gustado que este debate hubiese sido mucho más expedito, mucho más franco también, porque aquí hay una realidad migrante que es muy distinta a la migración que tuvimos a mediados de siglo, donde se les permitía, con 5 años de residencia, a los extranjeros votar. Que eso se realizó para que la comunidad italiana, la comunidad croata, la comunidad alemana pudiesen participar de las elecciones en Chile. Esa situación cambió, o sea, hoy día tenemos cerca de 1 millón de personas migrantes. Y naturalmente, en otros países esto se ha regulado estableciendo que en las autoridades locales, como son los municipios, como son los concejales, esas personas pueden participar. Pero lo que dice relación con los órganos nacionales, como es el Parlamento o como es el presidente de la República, hay ciertas restricciones. Ahora, hay países que se ha cambiado meses antes de las elecciones, porque eso es lo que se critica. Es que eso yo creo que es una crítica legítima. Ya. Aquí quiero ser muy honesto. Yo creo que esa es una crítica legítima. Pero sin perjuicio de aquello, hay que abrir ese debate para los próximos eventos electorales que vengan. Hay países donde a ti te exigen 15 años de residencia. Sí, claro. O países donde te exigen derechamente la nacionalidad y la ciudadanía para poder votar a un presidente de la República. Entonces yo creo que es legítimo que eso ocurra con el fenómeno migratorio que tenemos hoy y yo estoy dispuesto a abrir ese debate. Hay quienes en la derecha dijeron no vamos a abrir ese debate porque esto solamente se trata del tema de la multa, pero yo creo que cuando hablamos de voto obligatorio, cuando hablamos de multa y cuando hablamos de migración, naturalmente hay que articular esos factores, esas aristas y dar un debate de fondo, porque en derecho comparado hay muchos ejemplos que superan con creces ya las restricciones que se imponen en Chile, que son bien bajas, que solamente establecen 5 años de residencia para que tú puedas votar en una elección. Sí, esa fue la última discusión álgida, digamos, cuando se hablaba de ciudadano y elector. Ahora lo llevo a otra que estuvo también en el camino, que pasó un poquito más colado y tiene que ver con el feriado renunciable. Se propuso inicialmente 2 días, sábado, domingo, finalmente va a ser el domingo. ¿Qué le parece que haya terminado así? Sí, mire, a ver, aquí conversamos bastante con la Federación de Trabajadores del Comercio. Aquí, ojo, que no era un feriado para todo el comercio, digamos. Hay microempresas que tienen autorización de funcionar ellos con su propia fuerza laboral, pero sí a los grandes centros comerciales. Entonces también hay que hacer esa diferenciación. Yo hubiese optado porque los grandes centros comerciales, que mucha gente trabaja en regiones y vive en Santiago o viceversa, o tienen que cruzar grandes trayectos interurbanos, la movilización no siempre funciona de lo mejor. Por ejemplo, fíjate que en San Felipe tú para tomar un taxi te cobran 7.000 pesos para ir de una comuna a otra. O sea, no es algo sencillo en las zonas rurales. Quienes representamos a las regiones como Catemu, San Felipe, como Los Andes, como Petorca, sabemos que hay una complejidad a la hora de hacer efectivo tu derecho a ir a votar. Pero bueno, ya quedó así este proyecto de ley. Hoy se votó unánimemente, porque aparte era un veto que implicaba tener un acuerdo transversal y esperemos que en los próximos debates que se abran sobre esta materia haya más tiempo, porque estamos a puertas de una elección, para que no se vea esto como una especie como de juego de cálculos políticos, sino que debatamos con antecedentes y evidencia sobre la mesa. Ahora, y vuelvo un poco a lo que usted comentaba con respecto al otro punto del ciudadano elector. ¿No será tiempo también de, después de las elecciones, abrir el debate con respecto a si los procesos eleccionarios tienen que ser
con feriado renunciable también ha sido una discusión de larga data y que también tiene un punto de vista desde el comercio, no solamente el grande, sino el mediano que tiene esa aprensión. ¿Se debería también abrir ese punto? Yo creo que lo han planteado... De hecho, se eliminó la ley seca, por ejemplo, que eso ya Sí. eso sí que es viejo. Así es, lo ha planteado la Federación de Trabajadores del Comercio, lo ha planteado la CUT, lo han planteado varias organizaciones sindicales. Yo estoy abierto a dar ese debate. Yo creo que si es que teníamos un día y había un feriado, uno podría entender, bueno, en 2 días uno se hará el tiempo. Sí, pero no en todos los casos es posible. Por tanto, yo estoy abierto a abrir ciertas excepciones o derechamente a establecer los 2 días como feriado irrenunciable. Aquí habría que establecer cuántos niveles y en qué casos, pero yo estoy abierto a ese debate y esperemos que se dé con la profundidad y con la altura de mira sin cálculo pequeño, que muchas veces aquí como que, bueno, a mí me conviene esto, a ti te conviene esto otro, entonces ya se empieza a cruzar un poco los intereses ya sobre la marcha y a puertas de una elección que será en 2 o 3 meses más. Y finalmente que ese domingo sea irrenunciable es, y le hago la pregunta, una medida, por así decirlo, salomónica por parte del gobierno para que el veto no tuviera ya más, o para que el proyecto no tuviera más problemas de pudiera ser despachado, pensando en la urgencia que tiene, por ejemplo, el servicio electoral. Bueno, uno podría verlo de esa manera. Ahora, uno pone una coma y hay un sector que te reclama, uno pone un punto aparte y hay otro sector que te reclama. Hoy día estamos en una situación en el Congreso que está súper fragmentado, hay muchas diferencias y yo creo que el gobierno hace bien también primero en generar un veto y luego en establecer una conversación, digamos, previamente al ingreso del veto con todos los sectores para que ocurra lo que ocurrió hoy, que es básicamente una aprobación unánime del proyecto. Por último, el tema del feriado renunciable. El comercio ha criticado que finalmente haya un día irrenunciable cuando ya no se justifica a esta altura de la democracia, también lo dicen. ¿Usted está en desacuerdo, me imagino? ¿Por qué? No, yo creo que está bien que exista un feriado irrenunciable. Esa es mi posición, honestamente. Creo que muchos trabajadores, la ley establece que se te tienen que dar un par de horas para que tú puedas ir a votar, pero a mí mismo me han llegado denuncias y he hecho la denuncia a la Dirección del Trabajo local, en mi caso, para establecer que hay casos donde no se cumple con esta normativa. Creo que el tema del feriado irrenunciable es mucho más fácil para los trabajadores poder asistir y poder ejercer su derecho cívico y político, que es el derecho al voto. Sigo con el tema de elecciones, pero más desde el punto de vista del análisis político partidista. Y quiero sumar lo que ha sido una figura que ha estado muy presente en estas últimas semanas. Y de hecho ha sido parte de la discusión, la pregunta también de los periodistas, ¿para qué decir? La figura de la expresidenta Michelle Bachelet. Antes de entrar a si va a ser candidato o no, se habla de que ella busca aglutinar lo que son las fuerzas de izquierda, lo que son desde el PC, el Frente Amplio, el socialismo democrático. ¿Se está logrando eso con la figura de la exmandataria mirando las elecciones de octubre? Mire, ¿cuándo fue? Fue hace más o menos, quizás ya casi un mes, que nos invitó a almorzar la expresidenta Bachelet. Yo representaba en ese tiempo al Frente Amplio, tuvimos una muy buena conversación. Me da la impresión de que ella está muy involucrada a propósito de los estudios que ella ha desarrollado con su fundación, con su centro de estudio, en la coyuntura internacional. Ella viene de un trabajo de Naciones Unidas, está muy al tanto de lo que sucede con el avance de la ultraderecha en Europa, con las debilidades institucionales en América Latina. Tuvimos ahí una conversación bien profunda. A mí me da la impresión de que ella está bien a caballo del debate nacional también. Yo esperaría que en las próximas elecciones presidenciales existiera una primaria que integre a todos los sectores políticos, a todos, tal cual como lo propusimos ahora en las elecciones municipales, desde el PC, el Frente Amplio, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, candidatos independientes, que sean parte de una primaria, pero que la unidad sea la que pese en el momento de tomar las definiciones. Yo creo que la fragmentación, la desunión, y la falta de diálogo que implique construir un programa común de cambios que siga llevando adelante la reforma de pensiones, que siga profundizando el royalty de la gran minería, que avance en un sistema nacional de cuidados, que mejore la salud pública, creo que eso es lo importante. Y eso yo creo que estamos en momentos de pensarlo en unidad, con todas las diferencias que yo puedo tener, por ejemplo, con la Democracia Cristiana, con todas las diferencias que yo tengo con el Partido Comunista, pero creo que si ponemos por delante los intereses comunes y dirimimos las diferencias electoralmente en una misma coalición, creo que eso solo fortalece a quienes queremos transformaciones profundas y queremos seguir cambiando Chile para tener un estado de bienestar y una sociedad de bienestar. ¿Y la expresidenta Michelle Bachelet puede ser esa figura de unión en una candidatura?
Yo creo que naturalmente si existe el trabajo para generar un programa, para generar reflexiones colectivas, creo que ella tiene muchos atributos para cumplir también con ese rol. Ahora, si se concreta eso, y lo pongo desde la teoría política, podríamos decir, y pido las disculpas, me estoy dando de analista político, pero bueno, aprovecho esta conversación. Lo que se dice es, si efectivamente llegara a esa candidatura, ser esa figura que aglutina a las fuerzas de izquierda, al progresismo en Chile, también mostraría una debilidad del progresismo en Chile, de que no se pudo levantar una figura nueva. Y voy a tomar las palabras de la propia presidenta Bachelet el día de ayer. Nuevo no quiere decir que sea joven, puede serlo, obviamente, pero sí que de alguna manera no ha estado en esa primera línea de la lucha y la contienda presidencial. ¿Cómo lo ve usted? Porque también mostraría algo complejo, pensando que nos falta mucho para las elecciones, pero desde el otro lado, desde la derecha, como que van saliendo de a poco candidatos y candidatas, van sobrando en algún minuto. Mire, a mí, como parte del proyecto del nuevo Frente Amplio, me distancio mucho de aquellos personalismos o especies, digamos, de figuras caudillescas comunicacionalmente que por ese factor, digamos, comunicacional terminen aglutinando. A nosotros como Frente Amplio nos gusta pensar un poco en los procesos participativos de construcción de programa. Eso hicimos con la ex candidata Beatriz Sánchez, eso hicimos con el presidente Boric, que al principio marcaba 2 puntos en las encuestas y de un momento a otro juntamos las firmas y convocamos a una primaria que yo creo que lo recordó la mucho más expresidenta, amplia. muchas cosas pueden pasar y sucedió con el actual presidente de la República. Exactamente, entonces yo allí soy más partidario de generar un proceso participativo con todas las diferencias que tengamos, poniendo por delante un programa y una idea de transformación en común. Y allí, por cierto, no me cabe duda que la expresidenta Bachelet va a cumplir un rol fundamental. Así, cuando ella nos invitó a este almuerzo, ella nos invitó también a generar la unidad lo más amplia posible para el tema de los gobernadores. Yo creo que ese es el ejemplo que hay que seguir. También el presidente Boric nos ha dicho permanentemente, con su experiencia que ha ganado en estos 2 años de gobierno y con su recorrido también conversando con otros progresismos en el mundo, que la mayor fortaleza en momentos de liquidez social es que quienes piensan en los cambios sociales estén unidos y unidas. Y creo que eso es lo que nosotros también queremos heredar como Frente Amplio de este gobierno, donde inéditamente somos sectores que antes quizás estábamos en pugna, pero que hoy estamos dentro de una misma alianza intentando empujar a la reforma de pensiones. Fíjate que aún así, aún con todo este ala amplia de unidad, incluso así no hemos podido sacar la reforma de pensiones. Entonces, imagínate cómo sería ir a pelear solos. Sería un suicidio, sería derechamente un suicidio. Entonces, aquí no hay que perder de vista el por qué estamos haciendo política. Yo quiero transformar el sistema de pensiones de abuso de la AFP por un sistema de solidaridad y de contribución equitativa para la gente. Quiero que los que tienen más plata en esta sociedad contribuyan más y no evadan impuestos. Y para eso necesito articular con quienes no piensan como yo, pero que también se mueven con esos propósitos para avanzar en el programa que haga a Chile vivir mejor y vivir más feliz. Fíjate que si es que no lo estamos logrando hoy con la reforma de pensiones, ¿cómo sería si estuviésemos por separado? Yo creo que esa es la gran reflexión que nos debe convocar. Diputado, y por último, en esta necesidad de unidad del oficialismo, ¿cuánto pesa la visión que tiene el Partido Comunista con respecto a la situación de Venezuela? Y se lo pregunto por las críticas que han venido de autoridades de los partidos, por ejemplo, la última del presidente y el senador Jaime Quintana, presidente del PPD, con respecto a la dificultad que hacia adelante puede tener ese tipo de visiones que, claro, son situaciones de otro país, que tienen mucho que ver con Chile, hay que decirlo, pero que valen los principios de los partidos. Yo no quiero aminorar esa diferencia, y lo he dicho en otras entrevistas. A mí me parece una diferencia de programa. Ya. Más que incluso ideológica, uno podría allí quizá argumentar de forma un poco más profunda, pero me parece una diferencia de programa. Cuando hablamos de derechos humanos, de democracia, de transparencia, me parece una diferencia de programa. Y esperamos que las conversaciones que hemos tenido con muchos parlamentarios del PC, ellos están también debatiéndolo internamente. Yo creo que la salida que ellos realizaron fue en extremo precipitada y en parte justifica una cultura autoritaria que se está imponiendo en Venezuela, que a mí ni al Frente Amplio no le gusta y que nos sentimos representados 200% con la posición del presidente Boric, y así lo hemos manifestado públicamente. Diputado Diego Ibáñez, nuevamente agradecerle por esta conversación, diputado, que le vaya muy bien. No, muchas gracias a ti por la invitación, que esté muy bien. Hasta luego, chao.